con los scouts. Buenos días. Les quiero contar, ayer estuve reunido con la promoción de exalumnos de los años. No lo veíamos hace años. Y fue simpático verlos. Lo reconocí por los ojos, yo creo. Cómo caen las personas. Unos con canas, otros calvos, otros gordísimos. Y empecé a escuchar las historias de vida de cada uno de ellos. Pues, cada uno iba contando algo. Y creo que el 90%, todos, 3 matrimonios, hijos. Todos, fue una promoción donde hubo mucho ingeniero, tenía mucha influencia de alguien, profesor. Y todos trabajando, todo bien, pero qué cosa con las familias. No se dan cuenta. No, yo tengo 2 ex-esposas y tengo una novia. Bien, como si fuera la hazaña. Lo más bravo, lo más fuerte, es tener una sola. Y hacerla feliz. Eso es bravo, hacerla feliz. Bravísimo. Y compartiendo con ellos, recordando las historias, era un colegio seminarista. Inclusive uno que se volvió sacerdote nos mandó un mensaje que qué bonito que estuviéramos reunidos, que qué alegría, que si sobraran unas cervezas se las viéramos en la parroquia. O sea, muy abierto, muy chévere. Y fue un tiempo especial. Creo que una semillita ahí. Fui muy prudente con lo que dije. No dije nada así marcado. Pero sé que quedan cosas, Era el más joven de mi curso. Ya a los 15. Claro. Entonces hay diferencia. Si alguno creo que fue profesor de Sandra, ahí en América. Y bueno, se dan cuenta que aunque tengamos las mismas enseñanzas, los mismos principios, los mismos valores, cada cual, dependiendo de lo que decida su corazón, vive. Hay algunos que tomaron decisiones, que están casados, tienen hijos, tienen su empresa, y están bien. Hay otros que se salieron del colegio y se fueron por el mundo. Pues ahorita tienen sus cosas, pero se nota que era vacío de corazón. Me enteré que hace 2 años uno de los que salió con nosotros heredó un montón de cosas de su papá y las administró, hizo un negocio y empezó a perder muchísima plata y se preguntó. Y eso me impactó porque pues ya lo conocido, sabemos que Dios iba a poder intervenir, ya lo sabido pues. Entonces, nada, que quede la semillita en el corazón que tenemos personas que conocemos de hace muchos años y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros la sabemos aquí. Y tal vez no sea necesario predicar, sino que nos vean. Cómo hablamos, cómo vivimos, cómo se nos ve. Yo creo que eso habla bastante. Y el año pasado, bueno, no, este es el 2022, este año, Dios había hablado mucho de aceleración, de estar tranquilo y de aceleración. Eso está en Amos 9:13. Y yo sé que es así. Nosotros en diciembre hemos empezado a vencer varios imposibles que por años estaban ahí atravesados en nuestras vidas. Por años. Y uno son cosas que uno va posponiendo. Llega un momento en que como que Dios acelera. Y es para el que quiere. Igual que estos amigos, con las mismas enseñanzas, los mismos profesores, pero cada cual decide cómo vivir. Cada cual decide ahorita si de lo que escucha de Dios algo lo toma, algo es para usted o simplemente no es, lo deja pasar. Siempre es así, cada vez que se habla de Él está lanzando promesas de fe para que nosotros las agarremos. Y en tiempos de aceleración, ¿se acuerdan que estaba Jesús con los discípulos y aceleró el tiempo y fueron a la orilla rápidamente? ¿Se acuerdan de eso? Eso puede pasar no solo de aquí al 31 de diciembre, sino de aquí en adelante en nuestras vidas. Hoy tal vez estemos con alguna circunstancia difícil, pero
en un de repente de Dios. Ya las cosas han cambiado. Y para el año entrante, yo no sabía que Dios era tan matemático, pero pues obviamente alimentó todo, ¿no? Pero el año entrante, si ustedes miran en cada capítulo de la Biblia, de los que tengan, capítulos 23, hablan cosas coherentes. Si ven Salmo 23, habla que Jesús es mi pastor, que nada me falta. O sea, son promesas de Él para cada año. Yo no lo había tomado así. Lo escuché alguna vez a un hombre y me pareció interesante. Miré Salmos, miré Proverbios, miré algunos libros y dice, Salmo 23, Proverbios 23, si tienen tiempo para que le echen un ojito ahorita en vacaciones, cada libro de la Biblia. Y yo quería leerles solo una cosa, que en Proverbios no, Amós 9:13, pero de la Biblia Message. ¿Cómo dice? Sí, de hecho, no tarda ahora. Decreto de Dios, las cosas van a pasar tan rápido que tu cabeza dará vueltas. Una cosa dándole los talones a la otra. No podrás seguir el ritmo. Todo estará sucediendo a la vez y donde quiera que mires. Bendiciones, bendiciones, como el vino que se derrama en las montañas y colinas. El mejor vino está en las montañas. Hemos estado en algunos cursos y tiene que tener condiciones cerca al mar, en fin, la calidad de la tierra, el viento, pero generalmente el que está en las montañas es el mejor vino. El que está hablando que vienen vinos de las montañas, de lo mejor bien, en un de repente de Dios. Si ustedes lo quieren tomar, es para cada uno de ustedes. Está ahí, está disponible. Ambos nuestros en la Biblia Mesa. Ya lo dije. No hay como esta Como ahí compartir. hoy tenemos nuestra última reunión. Tenemos nuestra última reunión presencial del año, de este año. Ha sido un año distinto, ¿verdad? Ha sido un año con cambios, ha sido un año de transición. Ha sido un año en que hemos visto cómo muchos de ustedes ya empezaron a tener cambios en su vida, ya empezaron a entrar en ese mover de Dios, ¿verdad? En ese mover de Dios que viene para este tiempo. Lo importante de este tiempo es aprender a creer bien. Es aprender a creer bien. Hay algunos que no pueden venir los fines, el domingo porque niños, por lo que sea, pero hay algunos que su economía ha cambiado, pero así dramáticamente para bien, ¿verdad? Todavía no han dado testimonio, pero espero que no. Hay otros que Dios les está abriendo de puertas en naciones, hay otros que han tenido cambios, ¿cierto? Que no. Y sé que es un mover que empiezan a pasar las cosas así como de seguimiento, de repente. Es en un de repente. Es en un de repente, y es en un de repente no porque dependa de nosotros. No porque vengamos a este lugar, o porque vayamos a otro, o porque escuchemos algo, sino porque creemos. Porque creemos en Jesús. Ese mover de Dios que ya empezó. No es el tiempo de desanimarnos, no es el tiempo de decaernos, no es el tiempo, ¿verdad? Es el tiempo de creer y de creer correctamente, es el tiempo de estar establecidos correctamente. Cuando vino cuando estaban las 10 vírgenes, porque estaban esperando al novio, ¿se acuerdan? La Virgen es la iglesia del Señor. Es la novia del Señor. La iglesia es la novia de Dios. De Jesús, perdón, de Jesús. La Virgen es la novia, la iglesia es la novia de Jesús. Esas 10 vírgenes representan la iglesia. Pero no todas se fueron con él. No todas entraron a la boda. Solo la mitad, 5. Los números en la Biblia son siempre una simbología, siempre simbolizan algo. Simbolizan
Se fueron unos, se quedaron otros. Entonces, por eso él dice que no nos durmamos, que estemos vigilantes siempre, de día y de noche. No quiere decir que no vamos a dormir. Quiere decir que vamos a estar siempre atentos. Y el estar siempre atentos es nunca desviarnos, nunca desviarnos. Nunca por bien que nos vaya estar en una posición bueno, ya, entonces como ya se solucionó lo que yo estaba esperando que se solucionara, como que ya no tengo el problema que tenía o ya no tengo situaciones complicadas, entonces estoy distraído. No, es un tiempo de estar atentos, es un tiempo de estar vigilantes, es un tiempo de estar viendo los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Atentos a eso. Y mirando siempre al Señor, que Él nos muestre, que Él nos dé discernimiento, que Él nos dé el entendimiento que nosotros necesitamos para tomar decisiones. En este tiempo es muy importante cada decisión que tomamos, muy, pero muy importante. El mundo toma decisiones conforme a la marea, ¿no? Entonces, pasó algo, nos vamos todos. Volvió a pasar algo, regresamos todos. No sé qué, no, Señor, ¿dónde estoy yo? Recuerden, tenemos que recordar siempre, 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 que cuando hablamos de el mundo es un reino espiritual que cubre la faz de la tierra, el planeta. Es un reino espiritual donde habita la mayoría de personas, o muchas personas, donde habitan. En ese reino espiritual, ¿quiénes son los que no conocen al Señor? Es un reino espiritual que está cubriendo la faz de la tierra. Pero hay otro reino, ¿recuerdan ustedes que cuando le hablaban a Jesús, él hablaba y decía que su reino no era de este mundo? Su reino no era del mundo, su reino era de otro, es un reino distinto y nosotros pertenecemos a ese reino. Al reino de Jesús, al reino del amado Hijo de Dios, pertenecemos al reino de Dios. Son dos reinos que están sobre la faz de la tierra, cubriendo la tierra. Entonces nosotros no podemos estar tomando decisiones conforme el mundo las toma. Porque ellos están bajo otro gobierno, están guiados por muchas cosas. En las inversiones que vamos a hacer, en las decisiones que vamos a hacer, de dónde vamos a vivir, de muchas cosas. En este tiempo, son tiempos álgidos, son tiempos de que definitivamente se va a ver quién cree en el Señor y quién no. Quién está guiado por Dios y quién no. Pero a pesar de que en algún momento nos podamos equivocar, también les quiero decir que siempre, a la larga, nos vamos a encontrar siempre con la misericordia del Señor si creemos en Él. Así nos equivoquemos, nos vamos a encontrar con su misericordia si estamos creyendo en Él. La idea es no equivocarnos, pero si así aún nos equivocásemos, nos vamos a encontrar con su misericordia. Entonces, son tiempos emocionantes, son tiempos, ya estamos entrando, o sea, son tiempos en el que vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes se ha visto la gloria de Dios sobre la tierra. Así como estamos viendo la oscuridad como nunca antes se había visto la oscuridad, como nunca pensamos que pasaran las cosas que estamos viendo que pasan mejor dicho, de perversiones, de inmoralidad, de falta de valores, de que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, de todo eso, pero eso lo hace el mundo. Nosotros no, nosotros estamos en otro reino, ¿no? Es como si habláramos de otro país, ¿no? De Venezuela. Allá pasan todas estas cosas, pero aquí no pasan. Aquí es distinto porque es otro país, con otro gobierno, en fe, ¿no? Con otro gobierno. Igual, estamos en otro reino, entonces cada vez que hablen del mundo, que hablemos del mundo, que la Biblia habla del mundo, está hablando de un reino distinto al que en el que usted y yo estamos, porque creemos en Jesús, porque pertenecemos al reino de Jesús. Su reino no es de este mundo, pero eso no quiere decir que
que es un reino que está por allá, es aquí. El reino de Dios, el reino de los cielos. Gobernado por otras leyes o por otros parámetros, gobernado por la palabra y el amor del Señor. Nosotros podemos estar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, en medio del caos, en medio del desorden, en medio del desastre, pero estamos perteneciendo a otro reino. Y solamente por amor a nosotros, porque estamos ahí, los demás van a ser bendecidos. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, si al menos hubiesen unos justos en ese lugar, no lo hubiese destruido por amor a esos justos. O sea, esos justos hubiesen hecho que ese lugar hubiese sido bendecido. Pero no estaban esos justos. Aquí hay justos. Por lo menos yo creo que todo lo que hemos tratado de enseñar, dale, cada reunión, ya hemos entendido que es el justo, ¿verdad? Martillo. La gracia, la justicia, el amor del Señor, no es por sus obras, es por amor. Es por el amor de Él, es por gracia. ¿No? Entonces ya somos justos, ¿cierto? Por amor a nosotros. Nos debemos creer y descansar que Dios va a bendecir el lugar donde estamos. Por amor a nosotros, no va a ser destruido. Por amor a nosotros. El desastre no va a pasar. Por amor a nosotros. Pero debemos estar en esa posición de justos, ¿cierto? Esa es la pequeña introducción. Hoy la charla va a ser corta. Vamos a hablar de Hechos 2. Vamos a hablar un poquito venimos hablando del Espíritu Santo. Venimos hablando del Espíritu Santo. No sé quién es. Venimos hablando hoy del Espíritu Santo en esta reunión. La reunión pasada, que para mí de verdad fue una reunión gloriosa, la grabamos, pero creo que el micrófono quedó apagado y cuando fuimos a ver no había nada. No había audio, entonces. Y creo que fue una reunión que no sé si la podamos repetir, pero bueno, tal cual fue guiada, ¿no? Cuando Jesús murió, ¿verdad? Vino y cumplió su propósito, ¿cierto? Él vino y cumplió su propósito. Imagínense que los del Antiguo Testamento, a pesar de que creían en Dios, a pesar de que fueron profetas, estaban, o sea, todos esos hombres de Dios y muchos otros que no aparecen, pero hay muchos que creían en Dios, ellos no fueron salvos hasta el momento que Jesús fue y los rescató del Hades. O sea, ellos estaban en espera. Ellos llegaron al Hades, allá, es como un lugar al ladito del infierno. Estaban ahí, en un lugar de descanso, de reposo, no estaban en castigo ni en tormento, nada de eso, ¿verdad? Y eso nos lo ilustra, está ilustrado en una historia, ¿verdad? Que nos cuentan de Lázaro y el rico, ¿verdad? Que cuando mueren los dos, el uno va al infierno y el otro va a ese lugar de espera, ¿cierto? Y se ven, pero hay un abismo tan grande que no lo pueden atravesar, ¿no? Entonces, ellos estuvieron allí, en ese lugar de espera, esperando a Jesús. O sea, todavía eso nos reconfirma que la única forma de ser salvos es a través de Jesús. No hay otra forma. Ellos estaban ahí esperándolo a él, que viniera a rescatarlos en el Hades. ¿Quiénes eran? Moisés, Abraham, el amigo de Dios, Noé, los patriarcas, todos aquellos que se fueron sin Jesús. Sin su sangre derramada en la cruz, porque igual había pecado. Ellos hacían obras, hacían sacrificios, sacrificaban, cumplían con la ley. Pero sin Jesús nadie es salvo de nada, ni de las cosas que están en el mundo sucediendo, y al decir mundo me refiero a ese reino espiritual que está gobernado por tinieblas, por el diablo, ¿verdad? Solamente Jesús nos puede pasar a otro reino, donde somos salvos.
Y ellos que habían muerto, pues estaban esperándolo para ser llevados al cielo, a la presencia de Dios a través de Jesús. Y eso lo leímos hace unos días en Romanos, ¿recuerdan? La anterior reunión presencial, hace como 15 días, como 20. Bueno, entonces, en Hechos 1 y 2 nos están hablando de cómo empieza la iglesia, cómo inicia la iglesia, cómo inicia ese tiempo donde hay como un paréntesis para Israel, y es el tiempo de los gentiles. Es el tiempo donde el Señor está buscando las vírgenes, las 10 vírgenes. Es el tiempo, es un tiempo parentético, es un tiempo de la gracia. Es un tiempo donde no está la ira de Dios, ni el enojo de Dios. No está para los... ¿Por qué? Porque los que estamos en Jesús estamos ahí cubiertos, protegidos. Por eso no está, es un tiempo de gracia. Y la gracia no es algo que yo me merezca, algo que yo haya hecho para tan linda, tan buena, tan lindo que habla. No, es por simplemente algo que ninguno nos merecemos. Y a mí me sorprende cómo el Señor, ¿por qué nos llamó? ¿Por qué nos buscó? Bien pudiésemos estar perdidos por allá haciendo muchas cosas, ¿verdad? Creyendo quién sabe en qué, o sin creer en nada. Y llevados por el mundo. Exactamente. Pero ¿por qué estamos aquí hoy? No sé, por su amor y su misericordia, y solamente por eso tendríamos ya que tener demasiado agradecimiento, solo por eso. Aunque todavía nos falten cosas por vivir, pero solo por eso ya tendríamos que tener mucho agradecimiento. Cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, los rescató, y al rescatarlos, después de que salieron de Egipto, a los 50 días exactamente, 50 días, en el monte Sinaí, Dios les entregó la ley. La ley solamente sirve para mostrar el pecado. O sea, ellos, pues si no hay ley, si por ejemplo aquí en la calle que está aquí haciendo, ¿por qué calle es a la 53? La carrera, bueno, esa carrera. Si ahí no hay señalización, ¿cierto? Todo el mundo puede pasar los carros en la vía que quieran, ¿cierto? Y seguramente hay accidentes, y ninguno va a tener la culpa ninguno va a ser culpable porque no hay señalización, nada, ¿verdad? Pero en el momento que viene la ley, ¿verdad? Y pone la señalización, dice, mire, si usted tiene que andar en ese sentido, porque si anda en sentido contrario, está en contravía y va a generar accidentes. Entonces ya ahí está mostrando que si usted anda en sentido contrario está mal, ¿cierto? El pueblo de Israel en Egipto hacían cualquier cosa, y se contaminaron con todas las prácticas de los egipcios. Además que el hombre, de hecho la humanidad en sí ya tenía el pecado en su ser, ¿no? Desde Adán. Pero no había una ley o una señalización que le dijera, mire, es que si usted se coge ese bolso y ese celular que es de ella y no es suyo, si se lo lleva usted para su casa, eso está mal. Mire, si usted tiene relaciones con la esposa de otro señor, eso está mal. Mire, es que si usted hace tal cosa, eso está mal. Y nos mostraba lo que desagradaba a Dios. O sea, la ley nos estaba mostrando, solamente nos mostraba lo que estaba en contra de quién es Dios y quién es su naturaleza. Entonces Dios le dio a Moisés la ley para que el pueblo entendiera qué eran las cosas que ellos estaban haciendo mal, que desagradaban, que iban en contra de Dios, ¿verdad? Por eso ponen allí la señalización, para que usted entienda que en sentido contrario no puede ir, porque va a tener problemas. Entonces, la ley sirve la ley sirve para eso, para mostrarnos
¿Qué está mal? Pero no sirve para limpiarnos, no sirve para quitarnos el pecado. Entonces, lo que a los... Bueno, aquí hay sillitas, esto para adelante. Entonces, para eso fue que a los 50 días Dios les mostró la ley y ellos en sus fuerzas, oigan esto, en sus fuerzas empezaron a tratar de cumplirla y sacrificaban animales para tratar de con esa sangre cubrir, tapar el pecado. O sea, sabían que había pecado, que eran pecadores, que no se podían salir de esa condición y con la sangre de los animales trataban de cubrir. Y entonces, a partir de ese día, eso se llama Pentecostés, o sea, bueno, fue un día, a los 50 días vino la ley, y entonces, a partir de ese día, cada año los judíos celebraban ese día. Después de que murió Jesús en la cruz, de que Él entregó su vida, la entregó voluntariamente, nosotros tenemos que entender que Él la entregó voluntariamente, a Él no lo mataron, Él la entregó voluntariamente, Él se colgó en la cruz voluntariamente y pagó por cada uno de nuestros pecados en su cuerpo. Y ya terminó de pagar por todos los pecados de la humanidad. Dijo, consumado es, Señor, ya lo hice, ya cargué mi cuerpo con todas las enfermedades, con todo el dolor, con todo el sufrimiento que le correspondía a cada uno de los que pecan. Como paga por su pecado. Ya, Señor, ya consumado, ya lo hice. Pagué por todo, cuenta saldada. Ya. Consumado es. Y Él voluntariamente entregó su espíritu. Después de que había pagado. ¿No? Bajó al Hades. Destruyó todas las obras del diablo. Todas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que el diablo hoy quiere hacer, a través de brujerías, a través de muchas cosas, él ya las había destruido en el Hades, porque eso es generado desde el infierno. ¿No? Todos los decretos, todas las cosas ya están allí. Ay, ¿por qué a mí me pasa? Porque no hemos creído, porque la fe es lo que activa lo que Jesús hizo allá. Y además sacó a los que estaban en el Hades, a los que estaban esperándolo a él. A Moisés, a Abraham, a todos los patriarcas y a todos los que no conocemos por nombre porque no estaban nombrados, pero son muchos los que creyeron en Dios antes de Jesús. Y los sacó de allí, estaban sus espíritus esperando ser sacados de ese lugar, ¿verdad? Salvos a través de Jesús. El Antiguo Testamento siempre, los profetas siempre profetizaban que viene un tiempo, y murieron esperando ese tiempo. Y Dios es fiel. Y los estuvo en ese lugar hasta que llegó el tiempo para ellos también. Ahí estaba Lázaro. Pues no sé si Lázaro existiría de verdad o fue una historia que Jesús inventó, no sé. Pero ahí era. Entonces, ¿en qué íbamos? Porque me hizo un paréntesis muy largo. Bueno, y entonces, estos 50 días, ellos conmemoraban esos 50 días, esa entrega de la ley cada año, y se llamaba la fiesta de la Pascua. Era esa conmemoración, la Pascua. Y resulta que cuando murió Jesús en la cruz, a los 50 días exactamente, a los 50 días, estaban todos, habían 120 reunidos en el aposento alto, en un lugar donde iban a orar, pero es un lugar donde iban a orar los apóstoles. Iban a orar allá todas las mañanas, porque después de la resurrección de Jesús, Él estuvo con los apóstoles 40 días más. No todo el tiempo, pero se les aparecía en algunos lugares, en algunos momentos, y los estaba preparando para la venida del Espíritu Santo. Solamente era para prepararlos para la venida del Espíritu Santo. A los 40 días fue la ascensión. Bueno, a los 40 días subió a los cielos y a los 50 días, o sea, desde la resurrección hasta a los 50 días, cuando estaban celebrando la fiesta de la Pascua, o sea, estaban celebrando la entrega de la ley,
y justo se reunieron 120, o sea, fue una reunión de Dios. Los llevó, los congregó allá a que se pusieran a orar, porque el Señor les dijo, es quédense aquí en Jerusalén, porque voy al Padre, voy a hacer, mi naturaleza gloriosa va a ser restaurada allá, y voy a orar al Padre para que les mande al Paracleto, al ayudador, que voy a hacer yo mismo en él y en ustedes, así como lo hablamos la última reunión presencial. Y entonces estaban allí, cuando de pronto escucharon ese estallido, ¿verdad? Que parecía un viento muy fuerte, muy fuerte. Parecía un viento muy fuerte, pero no era un viento, era algo que venía del cielo, fue algo sobrenatural. Y de pronto sobre ellos algo sucedió, algo que les empezó a romper su intelecto. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y de pronto, sin darse cuenta, cómo empezaron a hablar en unos lenguajes que ellos no conocían. No era algo que ellos estuvieran haciendo a propósito, pero empezaron a darse cuenta que algo en su interior empezó a pasar. Resulta que está escrito en la ley, en Deuteronomio 21:23, no lo vamos a leer, pero Deuteronomio 21:23 está escrito que todo el que es muerto en un madero es maldito, o sea, es maldición. Entonces los judíos rechazaban, era algo horroroso para ellos, horrible, la muerte en un madero. Ellos lo rechazaban. Y Jesús, o sea, imagínense los discípulos que caminaron con Jesús 3 años y medio, caminaron 3 años y medio con Jesús, con el maestro. Inclusive los envió y ellos en su nombre sanaron enfermos, echaron fuera demonios, vieron lo sobrenatural pasar, ellos en el nombre de Jesús, cuando Él los comisionaba, vayan en mi nombre a ese lugar y sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios, y ellos iban y eso pasaba. O sea, para ellos eso era un éxito, o sea, ellos que eran unos hombres burdos, incultos, sin educación, nada de sofisticación. Todos eran galileos. Galilea es estaba en la parte norte de Jerusalén. Y era una zona que era como despreciada, precisamente porque eran incultos, no eran educados, o sea, eran burdos, eran pelietas, o sea, a ver, ¿no? Dígame pues, a ver, y ya, a ver, a puños. Así eran ellos. Y entonces por eso no eran ¿no? Eran como, ay, no, Galileo, ay, no. Y estaban allí en ese aposento y estaban caminando con Jesús, estaban caminando con Jesús y todo eso les pasaba, ¿cierto? Y de pronto Jesús murió. Y no solo murió, sino que para los judíos morir en la cruz era lo peor, la deshonra, ¿sí? La deshonra mayor. Porque estaba escrito que era maldito el que era colgado en un madero, o sea, no solamente, entonces, ¿qué pasó? Todos dejaron sus trabajos, sus barcas, sus medios de sustento, dejaron muchos hasta su familia. Me imagino que la familia les dijo, ¿usted qué le pasa? ¿Va a seguir a ese hombre como medio loco? O sea, va a dejar aquí el barco de su papá y de su familia, que tanto toda la vida ha trabajado en eso, todos hemos sido pescadores, y lo va a dejar por seguir a ese señor. Pero ellos siguieron. Y de pronto un día no solamente muere, sino muere de la peor manera, o sea, de una manera vergonzosa, de una manera horrible para los judíos. Entonces ellos estaban con su alma rota, con su espíritu roto, cicatrizado. Jesús había resucitado, claro, pero ellos no entendían qué estaba pasando. Y volvió a subir y volvieron a quedar solos. Había fracaso, o sea, todo ese éxito que tuvieron en su momento
se va a convertir en fracaso. Pero en ese momento, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en ese momento, eso que estaba en ellos, eso roto, ese fracaso, todas esas emociones que en un momento dado eran dañadas, estaban mal, ¿verdad? Empezó a sanar. Empezaron a estar como en terapia. Estaban como en terapia. Y algo dentro de ellos empezó a suceder. Un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Algo empezó a pasar, algo distinto. Empezaron a ver todo distinto. De pronto, esa manera de pensar, de pronto como que se fue y empezaron a sentir esos cambios. Y cuando la multitud, porque como era Pentecostés, entonces los judíos de todas partes del mundo iban a Jerusalén a celebrar la fiesta. Estaban celebrando la entrega de la ley a Moisés, ¿no? Que se celebraba cada año se celebraba. Y justamente ese día de la celebración fue cuando vino el Espíritu Santo Pentecostés, a los 50 días de que Jesús murió. Entonces, vinieron de todas partes del mundo y hablaban en todos los idiomas, y al escuchar lo que estaba pasando allá en ese lugar, y que de pronto alguno dijo, oiga, ya están pasando cosas, hay un ruido fuerte y esta gente está hablando. Y entonces ellos fueron a ver qué era lo que estaba pasando y llegaron multitudes a mirar. Y dice que esas multitudes se confundieron cuando vieron a los galileos, porque los 120 que estaban ahí todos eran galileos, eran de Galilea. Ahí está escrito en Hechos 2. Eran galileos, o sea, de los desechados, de los burdos, de los que nadie miraba, porque incultos, brutos, mejor dicho, ¿no? Entonces fueron a mirar y se confundieron. Y dijeron, ¿y esta gente por qué está hablando en mi idioma? Y vieron que estaban hablando en los idiomas de cada uno de los que estaban ahí, cada uno entendía. Escuchaba a alguno de ellos hablar en su propio idioma y lo hablaba muy bien, como si lo hubiese estudiado. Entonces se confundieron. Y después la confusión se tornó en duda, cuando vieron que lo que estaban hablando era las bellezas, las grandezas de Dios. Estaban adorando a Dios. Estaban hablando todo lo que Dios hacía, su grandeza. Entonces empezaron a decir, ¿y esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Y entonces cuando ya llegó toda esa multitud, se callaron las lenguas y se pone de pie Pedro con los otros 11. Y entonces Pedro empieza a hablar. Y habla Pedro ya en su propio idioma, o sea, en nuestro caso sería español, ¿cierto? Y entonces Pedro habla y habla con una iluminación divina y con una fluidez de una manera, además que Pedro era el más burdo de todos, ¿no? Pedro era el más terriblingo de todos. Porque era, a ver, venga, ahí abajo la oreja, a ver, ya. O sea, todo era al golpe, con la espada, o sea, todo era así, él lo solucionaba así, a pesar de que estuvo con Jesús, pero todavía él no era todavía nueva criatura, ¿no? No había sido nueva criatura, pero ya era un hombre distinto, a pesar de que por fuera se veían igual, o me imagino que ya su rostro se veía así como cuando nosotros a veces así, sí. se nos suavizan las facciones, ¿no? Y cambian cosas en el rostro, se ve más iluminado, pero en la apariencia no se veían igual, pero por dentro eran otros. Y entonces lo primero que habló Pedro fue de Joel. Y estaba diciendo que Joel había dicho que vendría un día en que vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y algunos profetizarían, otros verían visiones, otros tendrían sueños, pero todos recibirían ese Espíritu Santo. Y dice, está escrito, que el Espíritu Santo nos trae a memoria las palabras de Jesús y de Dios.
Eso está en Juan. A ver, no sé, yo les doy una Biblia a algunos para que lo vean. Juan. Ay. Juan 7, 38 y 39. Juan 7, 38 y 39. Y entonces, creo que ahí nos habla de que somos nuevas criaturas. Pero el Espíritu Santo nos trae una nueva dimensión. ¿Por qué? ¿Sí? Por favor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Ok. De 38 y 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es 14:26. ¿Y saben qué? Yo últimamente preparo, y aquí me paro y me cambia el, ¿no? Pero tengo Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso hace. O sea, en el momento que nosotros lo necesitamos, recordamos, tal vez no la cita exacta, Juan tal cosa, pero sí sabemos lo que dice. ¿Verdad? Lo recordamos en algún momento. Y entendemos lo que necesitamos entender. Y ese entendimiento es con revelación, no es intelectual, es con revelación. Porque la revelación es la puerta a la fe. Porque yo puedo conocer en mi intelecto, saberme una cita bíblica, pero eso no significa que la voy a creer. Cuando es revelada en mi corazón, inmediatamente empieza la fe. Se activa. Porque la mente, el entendimiento, es de la carne, del alma. La revelación es el espíritu. Y la fe es el espíritu, no de la carne. Entonces, de ahí que es con revelación de una palabra, cuando se es revelada en mi corazón, cuando la entiendo, allá adentro, wow, ¿cuántas veces escuché esto? ¿Cuántas veces lo hablé, lo dije, lo leí, pero no lo había entendido? Cuando lo entiendo, es cuando viene la fe. Es la puerta. Entonces, Pedro se paró y habló de esa forma. Y entonces les estaba diciendo que ese día se estaba cumpliendo lo que el profeta Joel había dicho. Y todos estaban maravillados, todos estaban maravillados. Hasta ese día, para ser conforme a la ley judía, para ser, digamos, para que Dios agradara a Dios, o para ellos tenían que convertirse al judaísmo, ellos tenían que seguir todas las leyes, ellos tenían que ser adoptados como por el reino de los israelitas, ¿no? Tenían que ser adoptados en la ley, ¿no? Y tenían que cumplir todas las leyes para, digamos, convertirse a Dios y que Dios los recibiera, conforme a la ley judía. Pero Él les dijo que solamente con clamar al Señor Jesús, que con clamar su nombre, exactamente, serían salvos. Ese día cambió. Ese día Pedro empezó a hablar cosas distintas. Ya no dijo a los 3,000 que estaban ahí, o a los que estaban ahí, ya no les dijo, oigan, miren, es que ustedes tienen que seguir todas las 600 leyes que hay aquí, de lavarse las manos, los pies, no hacer no sé qué, todo lo que les había dicho Dios, más todo lo que ellos habían inventado, ¿no? Y, bueno, sí, de alguna manera fueron cosas del hombre, porque no todo lo había hecho Dios. Y ya no tienen que ser israelitas, ya no tienen que ser judíos, ya no tienen que hacer, ya no. Solamente clamen el nombre del Señor
y serán salvos. Eso era nuevo. Y eso solamente lo podía decir Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Y ahí empezó la iglesia, ahí empezó la gracia, ahí empezó algo nuevo, ahí empezó lo que nosotros estamos hoy viviendo y lo que deberíamos vivir. Y entonces los que estaban ahí le dijeron, ¿y qué debemos hacer? Cuéntenos, Pedro. Después de que Pedro dio su discurso, le dijeron, Pedro, ¿qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse. Fue lo primero que Pedro dijo, arrepiéntanse. ¿De qué nos debemos arrepentir? El pecado, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Y para mí personalmente ha sido difícil, o fue difícil, como entregarle el control a Dios de todo. Porque siempre habían personas que dependían de mí, siempre habían cosas que dependían de mí, siempre dependía de mí. Entonces, cuando dependen de ti, cuando sientes que depende de ti, o sea, todavía depende de mí que me bendiga, todavía depende de mí que, o sea, depende de lo que yo haga, depende cuánto ore, depende si todavía si oro suficiente, depende si hice esto y si no hice esto por la mañana y si no hice esto por la noche y si no, depende de mí. Y ese depende de mí, entonces no depende de él, todavía depende de mí. Y tal vez no estoy en la ley judía, pero estoy en religiosidad, porque la religiosidad siempre me lleva a mí. Y así como hablábamos el miércoles, no estamos matando animales ni derramando sangre, pero estamos haciendo otros sacrificios para agradar a Dios que no son los correctos. Y es saber y entender que a partir de ese día, del día de Pentecostés, empezó la iglesia. Y empezó con arrepentimiento de pecado. Y yo creo que lo primero que debemos hoy, si hay alguien que todavía no lo ha hecho, es arrepentirnos. Y el pecado mayor es depender todavía de nosotros mismos. No descansar en la obra de Jesús en la cruz. Señor, lo que tú hiciste fue más que suficiente. Fue más que suficiente. Si habían decretos en mi vida en contra de lo que fuera, si habían maldiciones, si habían herencias, si habían lo que fuera en contra mío, Señor, tu sacrificio en la cruz fue más que suficiente. Yo descanso en eso y yo creo en eso. Empezó con arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, o sea, el arrepentimiento es humildad, el arrepentimiento es un cambio de vida. Y no un cambio de vida que yo misma me produzco, sino un cambio de vida que le permito a Él que produzca en mí, a través del Espíritu Santo. Porque cuando se arrepintieron esos 3,000, vino el Espíritu Santo y los llenó. Y les pasó lo mismo que les había pasado a los que estaban en el aposento alto. ¿Y saben qué es una de las cosas que les pasa? Que lo que hacían antes ya no le da ganas de hacerlo. Ya no quieren hacerlo. Que la misma forma de pensar ya no es. Que la misma forma de actuar ya no es. Que los hábitos que antes tenían ya no son. Que inclusive las cosas culturales, de familia, que a veces traemos, que es que así somos nosotros, y que son cosas que destruyen o a mí mismo o a otros, ya no son. Y a veces yo me pregunto, nosotros hemos sido una iglesia como mediocre, porque no hemos sido transformados como los primitivos, como la iglesia, pues como la iglesia primitiva. ¿Verdad? Como la iglesia primitiva, o como ellos, como ese día de Pentecostés.
Y no hemos sido transformados porque todavía no nos hemos arrepentido completamente. O sea, todavía el arrepentimiento es un cambio que empieza en el corazón y sigue a la mente, pero empieza en el corazón. Y el bautizador es Jesús, el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego, el que cambia la vida. Jimmy me contaba que había uno de sus compañeros de colegio, desde hace muchos años, que ayer estuve hablando con él y que siempre se sintió menos. Siempre se sintió, y tal vez de todos, es el que más mal ha vivido, ¿no? Pues digamos en cuanto a su economía, a su vida, bueno, algunos se suicidó, bueno, pero Dios cambia eso. Yo no sé cómo sea su vida económica hoy, bueno, yo los conozco casi todos bien, y sé cómo están más o menos, pero yo les quiero decir que ninguno aquí es pobre, ninguno. Tal vez es una condición que algunos han adoptado en su mente, en su corazón, y la han aceptado, pero aquí ninguno es pobre. Ninguno es escaso. Deberíamos siempre pagar lo justo en todo lugar y no pedir rebajas. Porque no somos pobres. ¿Y saben por qué? Porque como nosotros no pertenecemos al reino del mundo, donde el Dios el dinero es parte de ese Dios. Y todo lo que se hace en el mundo es para conseguir dinero, para tener dinero, y no importa cómo. No importa a precio de qué. En el reino de los cielos, claro, el dinero es necesario. Pero no es Dios, es siervo. Es siervo. Y nos debe ayudar a alcanzar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Es nuestro siervo. Si se subió el dólar, si se bajó el dólar, si hay carestía, si no hay. Es un niño. Y, o sea, es nuestro siervo. Eso no nos debería ni preocupar, no nos debería quitar el sueño, no nos debería decir a dónde vamos o a dónde no vamos. No nos debería decir qué hacemos o no qué hacemos o qué no hacemos, porque no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. No significa malos administradores, no estoy hablando de eso, ¿cierto? Pero significa que nuestro Dios es el Señor y Él se encarga de proveernos. Él no nos dijo, yo voy a ser su proveedor, ¿verdad? Siempre y cuando no haya escasez o el dólar no esté tan alto, no. Yo les voy a proveer esto, pero si se suben los precios y si se sube el dólar y si se baja, pues es esto lo que les puedo dar. Ustedes verán. No, él se comprometió a que nos iba a proveer en abundancia. Él se comprometió, bueno, no se comprometió, Él nos sanó, ya lo hizo, de toda enfermedad. Él nos restauró de toda destrucción. Él nos redimió de toda condición de maldición. Nos redimió. Entonces, como creyentes, ¿nosotros de qué nos debemos arrepentir? ¿De qué nos arrepentimos? Pero si sus pecados ya fueron perdonados. De no creer correctamente. Porque si usted todavía está pecando, es porque no ha creído que ya fue limpio del pecado. ¿O no? Si usted sabe una cosa, a mí, alguna vez, la primera mujer que marcó nuestra vida, Media de Rivera,
Ella una vez dijo que cada uno tenía la vida que se merecía. Yo en realidad decía, la señora no me conoce. Yo con tan buena que soy yo y las cosas que me pasan a veces no. Y también decía, si usted está enfermo, está en pecado. Si usted está en pobreza, está en pecado. Y le dicen, ahora sí, la completó, ¿no? O sea, como así. Pero claro, ¿saben por qué? Porque el pecado para nosotros es no creer. Nosotros nos tenemos que arrepentir de no creer correctamente, porque Él lo hizo todo. Él hoy está derramando su amor aquí. El motivo de esta reunión es el amor de Dios por ustedes. Señor, ¿cuál es el motivo de esta reunión esta mañana a las 5:30? Señor, ¿cuál es? El amor por ellos, el amor por ellos, el amor por ellos. Hoy Dios está derramando su amor aquí. Ese es el motivo. Y Dios nos mira, yo creo que nos mira como esas ovejitas que no hemos entendido, que no hemos creído bien. ¿Verdad? Y no importa que nos equivoquemos si Él ya pagó por eso, si Él ya nos perdonó. Dios Padre no nos está mirando ese pecado, Él nos mira a través de Jesús. El problema es que no hemos creído bien y por eso ese pecado todavía se manifiesta en nuestra vida. Y eso mi Señor quiere, esa es la iglesia que empezó ese día de Pentecostés. Y desde ahí empezó un viaje para cada persona que dijo, yo quiero, ¿qué hay que hacer? Todos los que fuimos bautizados, todos los que somos nacidos de nuevo, empezamos un viaje por el resto de nuestra vida. Nos embarcamos y empezamos un viaje con el Señor. Un viaje donde a veces manejamos nosotros y nos va mal. Pero cuando le entregamos el timón a Él, se empieza a ir bien. Cuando decimos, no, Señor, mire, espere, mire, es que allá, vea, mire, es que yo voy es para allá. Es que eso es lo que yo quiero, es que, mire, vea. Y el Señor dice, no, yo tengo algo mejor, pero, Señor, pero yo no veo más allá, no veo nada. Él dice, no, es que yo para allá es que te llevo, allá hay algo mejor. No, pero mire, lo que yo quiero está ahí. Ah, bueno, entonces si usted quiere ir para ahí, tenga su timón y vaya para allá. Y cuando llegamos allá nos damos cuenta que ahí no era. Tenemos que volver y decirle, Señor, hoy necesito tu misericordia, ¿verdad? Porque tenemos que entender que aunque nos equivoquemos es tanto el amor de Dios que nos vamos a encontrar con su misericordia. Liam. No, pero Liam. Se ha portado muy bien hoy, ¿cierto? Y yo sé que Laurita y Patricia lo aman. Y tal vez si Liam se porta mal, no lo van a echar a la calle ahorita porque se portó mal. Gracias a Dios, Liam no lo quiero ver a ver. No, ¿verdad? Se van a encontrar con el amor de su mamá, aunque me decepcionaste, te portaste mal, me hiciste pasar vergüenza. No te portaste como siempre, o como yo esperaba, o como yo te he enseñado. Pero igual le van a dar de comer, lo van a arrullar, lo van a alzar, le van a comprar algo ahorita. ¿O no? Y nosotros somos limitados. Abramos en nuestro corazón a recibir el amor de Dios, a descansar en Él, en lo que Él hizo en la cruz. ¿Saben una cosa? Si hay algún decreto en contra suya, hoy todavía digo, sepa y entienda que todos los decretos en su contra fueron clavados en la cruz y Jesús los anuló, todos. Todos fueron anulados, cualquier decreto, inclusive que usted mismo haya dicho en contra suya, en contra de su matrimonio, está anulado en la cruz. Está anulado. Ya no hay castigo por el pecado, ya todo fue perdonado, todos. Para usted no hay, en Cristo no hay condenación, si estamos en Cristo no hay condenación, no hay condenación. Y saben una cosa, son los términos de un pacto. Ese viaje, usted se montó en ese barco donde hay un viaje. Ese es un pacto que tenemos con Dios a través de Jesús. Dios había hecho un pacto con Adán.
Adán falló, se acabó el pacto. Pero entonces Dios hizo un pacto con Jesús. Ninguno de los dos va a fallar. Ninguno. Nosotros estamos en Jesús. Al estar en Jesús, ese pacto es eterno. Pero ese pacto nos cobija. Ese pacto, y está lleno de, ese pacto dice que para nosotros ya no hay condenación. No existe condenación. Para nosotros no hay castigo por el pecado, ya no hay castigo por el pecado. Ya fuimos perdonados de todos los pecados. Dice que si nuestros padres comieron uvas agrias, a nosotros ya no se nos destiemplan los dientes. ¿Qué significa eso? Significa que ya no hay herencias que nos afecten de nuestros antepasados. Si antes eso les pasa a los del mundo, a nosotros ya no nos debe pasar eso, porque los que estamos en el reino de Dios, estamos en un pacto nuevo. ¿Y qué más dice? Mire, es que yo estoy en un pacto que dice todo esto, ¿verdad? Está lleno de todo eso. Pero a veces nosotros, como que se nos va la vida, nos conformamos y vivimos y nos conformamos al mundo, nos conformamos a la manera de pensar del mundo, nos movemos como se mueve el mundo, tomamos decisiones como el mundo las toma. Pero por otro lado le decimos, Dios, ¿qué pasó? El Espíritu Santo en nosotros, además de llevarnos a ese arrepentimiento, de llenarnos, ese Espíritu Santo nos ayuda, nos lleva a que seamos discípulos de Jesús. Discípulos el resto de la vida. ¿Saben que cuando un monje de esos por allá del Tíbet, tibetanos o tibetanos, cuando hace discípulos, los discípulos tienen que tener ciertas características, ¿no? No es que, yo soy discípulo de aquel monje, pero sigo con el pelo largo, fumando lo que no tengo que fumar, haciendo cosas. Sí, pero yo soy discípulo de aquel. Yo soy discípulo de ese tan conocido, yo soy discípulo. ¿Sí creen que es discípulo? Me imagino que tendrá que quitarse el pelo, que tendrá que vestirse distinto, que cambiarse de casa e irse a vivir por allá al Tíbet, y tendrá que empezar a hacer oraciones y rezos cada, no sé cómo será, y tendrá que empezar a hablar distinto, y tendrá que empezar a tomar clases, ¿verdad? De aprender de todo lo que hacen los monjes y cómo es su estilo de vida y todo eso, ¿verdad? Saben que cuando vino el Espíritu Santo, cuando dijo, ya no es cumpliendo la ley, cuando Pedro en ese discurso dijo, ya no es cumpliendo la ley, ya no es haciendo todo esto, sino solamente el que clame el nombre del Señor será salvo, eso ya abrió la puerta para la gracia. Ahí empezó un nuevo estilo de vida. Con la ley empezó un nuevo estilo de vida para los judíos. Estaban viendo su pecado. Estaban dándose cuenta que, aquí dice que no se puede quitar ese celular porque se me lo llevo esta mal. Aquí dice que cuando yo hago eso con la esposa de aquel, eso está mal. Aquí dice, ahí dice. Entonces era para que se dieran cuenta que lo que estaban haciendo ofendía a Dios. Era en contra de la naturaleza de Dios. Era para eso. Pero ellos trataron de cumplirla en sus fuerzas y empezó un nuevo estilo de vida. Cuando vino el Pentecostés, el Espíritu Santo, empezó un nuevo estilo de vida para nosotros, porque cambiamos de reino, porque fuimos nacidos de nuevo, por muchas cosas, porque se tiene que romper el esquema mental, el intelecto se rompe, porque eso va más allá del intelecto. Bueno, Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, porque cada día, Señor, hay nuevas misericordias. Gracias, Señor, porque hoy nuestro arrepentimiento, Señor, es porque no hemos creído bien. Hoy nuestro arrepentimiento, Señor, es porque tal vez todavía queremos tener el control, porque no dependemos completamente de lo que tú hiciste en la cruz ya para nosotros, Señor. De tu obra terminada en la cruz, que fue más que suficiente.
Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, que hoy a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros venga esa convicción a nuestro corazón. Gracias porque por abrir, por quitar toda confusión de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, todo vestigio de religiosidad que queda en nosotros. Todo lo que todavía nos haga depender de nosotros mismos, de nuestras obras. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú eres el bautizador. Y hoy te pedimos que nos llenes más de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llenes. Si hay aquí alguien, aquí todos estamos sedientos, Señor, tenemos sed, necesitamos más. Necesitamos más de ti, Señor, más. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque tú empiezas hoy a ministrar a cada persona aquí en este lugar. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que se rompen yugos, caen cadenas. Gracias, Señor, porque abres puertas, puertas, puertas. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tú das regalos, Señor, tú das regalos a los que amas. Y hoy el motivo de esta reunión es tu amor para cada uno de tus hijos. Señor, gracias por traer sanidad a algún cuerpo enfermo. Señor, hoy establecemos en el nombre de Jesús que toda enfermedad hoy termina y le ordenamos al diablo en el nombre de Jesús que quite sus manos de todos aquellos que le pertenecen a Dios, porque todos aquí le pertenecemos a Dios. Y Satanás, quitas tus manos de los hijos de Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hoy declaramos que al bendecir a los que están aquí, Señor, son bendecidos los de la casa. La casa, Señor, sus esposos, sus esposas, sus hijos, sus nietos son bendecidos, Señor. Gracias, Señor, porque declaramos restauración. Gracias, Señor, porque establecemos que este año no se ha acabado, que todavía faltan muchas cosas para ver de aquí al 31 de diciembre. Gracias, Señor, porque nos ayudas hoy a través de tu Espíritu Santo a creer correctamente. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor, y hoy nos arrepentimos de no creer bien, si hay enfermedad, si hay lo que haya en nuestra vida. Enséñanos a descansar en ti, enséñanos a descansar en ti, Señor, no hay nada más grande que tú. Por difícil, por doloroso, por tormentoso, por grande que sea, Señor, no hay nada más grande que tú, que tu palabra, que tu poder, que lo que hiciste en la cruz. Señor, hoy declaramos que toda enfermedad, toda condición económica, de escasez, toda destrucción familiar, todo eso, Señor, queda debajo de los pies de Cristo en este momento. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Vamos a tomar un momentito ahí de silencio como estamos. Un momentito ahí. Y vamos a recibir del Señor cada uno va a recibir del Señor en su corazón.
Vamos a estar en el Espíritu, recibiendo del Señor. Abran su corazón y reciban del Señor. Tal vez les quiero hablar hoy a su corazón. Vamos a parar ya esto.